Saludamos a todas las vecinas y a todos los vecinos que nos estén viendo nuevamente a través de nuestra fanpage municipal. Nos encontramos nuevamente aquí para hablar de temas de interés para nuestros vecinos y este tema sin duda es de interés sobre todo para las organizaciones sociales de La Pintana porque se abren los fondos con todas las organizaciones 2020, estos programas de mejoramiento vecinal, que bueno, son recursos para que nuestros vecinos puedan desarrollar un sinnúmero de proyectos para saber qué tipo de proyectos, qué es este fondo, cuántos pueden postular, quiénes pueden postular. Se encuentra con nosotros César Guzmán, el jefe de organizaciones comunitarias de la Municipalidad de La Pintana. César, muy bienvenido a esta nueva entrevista. Hola Daniela, muy buenas tardes. Un saludo para todos los vecinos y las vecinas de la comuna de La Pintana y especialmente a los dirigentes de organizaciones sociales, ¿ah? Que es a quienes está dirigido, ¿cierto?, este espacio de conversación para poder explicar una vez más los detalles de este fondo. Partamos entonces, César, por lo más básico, lo más general, que es de qué se trata estos fondos que se llaman Fondo de Mejoramiento Vecinal, pero que nosotros le hemos puesto con todas las organizaciones. Así es. El fondo con todas las organizaciones es un fondo municipal que está destinado a que a las organizaciones sociales de la comuna y que ellos puedan desarrollar sus proyectos. ¿Ya? El objetivo principal es promover la participación de las organizaciones y de los vecinos de la comuna a través del financiamiento de iniciativas comunitarias propuestas y ejecutadas por las mismas organizaciones. Y para este año se cuenta con un fondo de 65 millones de pesos a repartir. Perfecto. Para que quede bien clarito, ¿qué es una organización social? Porque muchos vecinos quizá no entienden mucho qué es lo que significa y qué tipo de organizaciones sociales, por ejemplo, existen en nuestra comuna. ¿Ya? Son distintas tipos de organizaciones. ¿Sí? Las más comunes, ¿cierto? Son las juntas de vecinos, también tenemos centros de acción social, tenemos las propias iglesias que tienen sus personalidades jurídicas. En estricto rigor son todas aquellas organizaciones que tienen personalidad jurídica, ¿ya? Y hay algunos requisitos más específicos para ellas, pero entran en estas las organizaciones deportivas, las organizaciones indígenas, las iglesias, las ONGs, las fundaciones, los centros de acción social, los centros de padres, los comités de allegados, los comités de seguridad, las juntas de vecinos, fundaciones, ONGs, ¿ya? Todas las organizaciones que tengan personalidad jurídica y que no tengan fines de lucro. Perfecto. César, antes de explicar cómo se tiene que postular y los plazos, me gustaría preguntarte ejemplos, porque qué mejor que ejemplos de proyectos de otros años para que los vecinos que no han postulado nunca puedan entender un poco qué tipo de proyectos se pueden postular y aproximadamente a cuántos fondos pueden acceder. Sí, el fondo contempla 5 líneas de acción, ¿ya? Sobre las cuales se pueden presentar proyectos. El primero es de proyectos de información y sensibilización a la comunidad. Y ahí, por ejemplo, aplican las campañas, por ejemplo, de prevención de violencia intrafamiliar o actividades de promoción de derechos, ¿ya? En el segundo caso, que tiene que ver con líneas de proyectos de formación, perdón, capacitación y levantamiento de información relevante, ahí, por ejemplo, surgen ideas como talleres de capacitación para los propios dirigentes o para los socios, o investigaciones sobre la villa o el barrio. Por ejemplo, hemos tenido proyectos en donde se han levantado censos de las propias villas para saber cuántas familias son, cuántos integrantes son, ¿ya? Entonces, eso permite financiar esta línea. La otra línea, la tercera, tiene que ver con proyectos que promuevan actividades socioculturales de recreación y espacios públicos, ¿ya? Esto tiene como sentido, por ejemplo, cuando hay situaciones
de inseguridad, en que los vecinos quieren recuperar un espacio con más iluminación, con, por ejemplo, alarmas, ¿ya? Pueden hacerlo de esta forma, ¿sí? Y ahí también considera otras actividades que hoy día tenemos que ir evaluando cómo se pueden generar dado la situación de pandemia. Pero, por ejemplo, en este proyecto aplica la celebración de aniversario, fiestas de Navidad, eh, esas iniciativas, ¿ya? Baile entretenido, concursos, etcétera. El otro proyecto, la otra línea tiene que ver con proyectos de habilitación y equipamiento de sedes sociales. Y esto se refiere, ¿cierto?, a poder generar reparaciones y compras de materiales para reparar las sedes sociales que tienen las organizaciones. ¿Ya? Generalmente, ¿cierto?, se utilizan para talleres o para diversas actividades, por lo tanto la idea ahí es que tengan efectivamente su espacio correcto, ¿cierto? Y ahí vamos a dar algunos detalles más de qué es lo que se puede hacer. Pero esto tiene que ver con poder cerrar, por ejemplo, si está mala la reja, si están malas las paredes, si hay que reparar el techo, si hay que mejorar el baño, si hay que poner más bonita la cocina, o comprar implementos, ¿ya? Por ejemplo, donde hay reuniones de adulto mayor, se requieren muchas veces, ¿cierto?, platos, tortas, vasos, cuchillos, etcétera. Eso se pueden comprar también a través de esta línea. Y el último tiene que ver con proyectos que desarrollen las habilidades de las organizaciones según su área de desempeño, ¿ya? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, talleres de manualidades, de repostería, de gastronomía, ¿ya? Entre otros, y que permiten, ¿cierto?, la adquisición de materiales y también el pago de monitores. Permite contratar monitores que sean especialistas en las áreas, ¿cierto?, de trabajo para que los vecinos y los socios puedan tener esta oportunidad de mejorar sus capacidades. César, y entendiendo que estamos en época de pandemia, preguntarte a los vecinos, ¿en qué tiempos tienen que diseñar este proyecto? ¿El proyecto cuánto tiene que durar y cuándo van a ser entregados estos fondos? Sí. Existe un cronograma, ¿cierto? Para que funcione, ¿cierto? Este proyecto. Nosotros partimos la semana, eh, o sea, el día 6 de agosto partió toda la información sobre el PMD y vamos a estar haciendo difusión de distintas formas hasta el 23 de agosto, ¿ya? Hoy día ya se encuentran disponibles la descarga de las bases en la página web y también ya se encuentra disponible el formulario de postulación, ¿ya? Nosotros hemos estado trabajando con las organizaciones por territorio, explicándole también, ¿cierto?, las bases, y ya hemos recibido, de hecho, algunos proyectos, ¿ya? Pero lo importante que sepan es que la recepción de proyectos comienza hoy día, comenzó el día de hoy, y termina el próximo lunes 24 a las 5 de la tarde, ¿ya? Por lo tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online, el plazo máximo de postulación es el próximo lunes 24 hasta las 5 de la tarde. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí se está visualizando ya en la pantalla la página. Si ustedes ingresan a www.pintana.cl, van a poder, ¿cierto?, encontrar ahí un banner con el fondo, dice PMB 2020 y dice fondo con todas las organizaciones, ¿cierto? Y van a acceder a este espacio del proyecto de mejoramiento vecinal, y ahí se van a encontrar con que pueden descargar las bases. Este documento está ahí en la web. También se van a encontrar con que pueden descargar el formulario, aquellos que quieran presentarlo de manera presencial, ¿sí? Y también van a encontrar el formulario online donde dice postular PMB 2020. Y ahí se van a dar cuenta, ¿cierto?, que les va a ir pidiendo todos los datos que aquí se encuentran. Lo importante que sepan quienes van a postular, ¿cierto?, de manera online, es que no se puede guardar la información, ¿ya? No es que tú puedas ingresar, ¿cierto?,
y guardar y después volver a ingresar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, ¿cierto?, es tener toda la información a la mano para llenar el formulario, ¿cierto?, hasta terminar la postulación. Perfecto. Recomendación entonces, primero lo escribimos en una hoja Word, después copiamos, pegamos y así no va a tener ningún problema. Y también Sí, las y lo personas, otro, por ejemplo, que no tienen acceso a internet o que no tienen computador, tú me señalas que también pueden ir de manera presencial a dejar el formulario, ¿no? así es. Nosotros, a través de los equipos de la Videco, especialmente el equipo de organizaciones comunitarias, estamos dando asesoría a los vecinos y a los vecinas y a las vecinas dirigentes en los SEDECOS, ¿ya? Para que, eh, para que puedan incorporarse y aclarar dudas, ¿cierto? Y también conseguir ahí las bases y el formulario manual si es que así lo requieren. ¿Ya? Creo que es importante también destacar que hoy día hemos simplificado el proceso, ¿ya? Respecto de los documentos que se requieren. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué documentos se requieren para que los vecinos ya vayan pensando dónde tienen que ir a buscarlo, dónde tienen que solicitarlo? Sí. Los requisitos, los documentos que se solicitan, aquí es importante aclarar algo, ¿eh? Las bases fueron aprobadas en marzo, ¿ya? Por lo tanto, cuando vean las bases se van a encontrar con 7 documentos que se solicitan, ¿ya? Pero nosotros hemos simplificado el proceso y solo les vamos a solicitar 3 en este momento para la postulación, ¿ya? Uno es el certificado de vigencia de la organización, tanto de la organización como de su directorio. Y este lo emite el registro civil a través de la web. Ya se puede obtener a través de Internet. El otro documento que le vamos a solicitar, ¿cierto?, es la fotocopia del RUT de la organización, ¿ya? Del rol único tributario que les da el Servicio de Impuestos Internos. También se va a requerir de una copia y se va a requerir de la copia de la cédula de identidad del representante de la organización. Para aquellos que postulen de manera online, van a ver, ¿cierto?, que el formulario les va a pedir que estos documentos sean incorporados como adjuntos, ¿ya? Y para quienes postulen de manera presencial, deberán presentar una copia, ¿cierto?, de estos documentos, ¿ya? Lo otro, ¿cierto?, que es importante que sepan, que uno de los requisitos, ¿cierto?, es el certificado, o de los documentos más bien, es el certificado de inscripción en el registro de colaboradores del Estado. Ese también se hace por Internet, pero es necesario una vez que se transfieren los recursos. Por lo tanto, lo que hemos decidido es que a las organizaciones que se adjudiquen los proyectos, una vez que lo adjudiquen, les vamos a pedir ese documento, ¿ya? Y lo otro que es importante, ¿cierto?, y que son requisitos para poder postular, son el certificado de inscripción en el registro de colaboradores del municipio, que eso lo hace la Secretaría Municipal, pero nosotros lo vamos a hacer de manera interna con aquellos que se adjudiquen los proyectos. Y el otro certificado que es importante es el de rendición, o sea, de no tener rendiciones pendientes. Pero una vez que postulen todos los proyectos, nosotros vamos a pedir esa información de manera interna y quienes tengan deuda con el municipio no van a no van a pasar al proceso siguiente, y quienes no tengan deuda, ¿cierto?, tienen la opción de pasar al proceso de evaluación. Perfecto. César, vamos a seguir dándole la información necesaria a la gente, pero antes quiero hacerte unas preguntas que están saliendo ahora por nuestra fanpage. Jennifer Espinosa pregunta, ¿estas postulaciones son por comités? ¿Un comité es una organización social? Sí, hay distintos tipos de comités, ¿ya? Aquí hay comités de allegados, hay comités de seguridad, y cada organización, si tiene su personalidad jurídica vigente y su directorio vigente, puede postular a un proyecto. Perfecto. Pablo Hinojosa pregunta, ¿puede postularse a una plaza para ser mejorada o recuperada con juegos para niños? Lo más probable, ¿cierto?, es que en una plaza, ¿sí?, sea un área verde y es un espacio
de bien nacional de uso público. Si ese espacio se quiere recuperar, ¿cierto? Y van a postular a un proyecto en relación a eso, es importante, ¿cierto?, tener la autorización del propietario, en este caso, de ese espacio, ¿ya? Si es un terreno municipal, pueden postular, ¿cierto? Y en el anexo 1, es el anexo para la autorización, ¿cierto?, del uso del espacio para proyectos de habilitación y equipamiento, nos envían ahí todos los datos y nosotros de manera interna solicitamos la autorización, ¿ya? Pero está considerado en el proyecto de habilitación y o equipamiento que se puedan hacer mejoramientos en espacios de uso comunitario. En esa misma línea, Daniel Rojas pregunta, para habilitación de sedes sociales, ¿el proyecto cubre materiales, maestros y mano de obra o no? Sí, aquí hay que considerar una cosa. Para las organizaciones territoriales, ¿sí?, las juntas de vecinos pueden postular a proyectos de hasta 2 millones de pesos, ¿ya? Y para todas las otras organizaciones que no son juntas de vecinos pueden postular hasta 1 millón de pesos. Desde 350.000 hasta 2 millones las juntas de vecinos y desde 350.000 hasta 1 millón las que no son juntas de vecinos. Entonces, las organizaciones que tienen sedes, ¿cierto?, para poder habilitar, el proyecto considera tanto el pago de materiales como de la mano de obra, ¿ya? Pero hay algunas restricciones. No se puede contratar a ningún socio, ¿ya? Ni familiar de los socios, en ningún grado, ¿ya? Por lo tanto, ese proyecto, ¿cierto?, puede considerar el pago de honorarios, que debe ser además justificado a través de una boleta de honorarios, con la retención, ¿cierto?, del impuesto correspondiente y también pagado, ¿ya? Después es importante que expliquemos el proceso de rendición también, ¿ya? Entonces, cuando sí se puede, yendo al punto, sí se puede financiar tanto materiales como mano de obra. Perfecto. Alejandra Astorga pregunta, César, ¿y para quienes no tenemos sede social y deseamos tener una? Sí, lo que pasa es que aquí me gustaría aclarar un punto respecto de las organizaciones que no tienen sede, pero que pueden postular a proyectos de implementación porque ocupan otra sede, ¿ya? Siempre se debe tener la autorización del propietario o de quien tiene el comodato, ¿ya? Y para eso, el mismo anexo 1, ¿cierto?, debe venir ahí firmado con la autorización de quien tiene la sede, ¿ya? Hay villas, ¿cierto?, de la comuna que no tienen espacio comunitario eh, porque fueron diseñadas así, ¿ya? Por lo tanto, la verdad es que el proyecto no considera la construcción de una sede, ¿ya? Eh, por lo tanto, no aplica, ¿cierto?, para estos casos. Perfecto, César. Francisco Javier González pregunta, ¿dónde se consiguen las bases del proyecto? Yo creo que se refiere a las bases de postulación. Repitámoslo varias veces Sí, para que todos los vecinos lo tengan súper claro. repitámoslo, ¿cierto? Pueden ingresar a www.pintana.cl en el banner del fondo con todas las organizaciones, ¿cierto? Ahí dice bases y pueden ser retiradas. Si requieren apoyo, están los equipos de los CEDECOS disponibles, ¿cierto? Si tienen dudas, el correo de organizaciones comunitarias @pintana.cl también es importante y ahí nosotros podemos hacer el nexo, ¿cierto?, con los equipos territoriales del sector donde ellos estén. Pablo Hinojosa pregunta, ¿se adjuntan los archivos en un solo PDF o por separado cada uno? Y yo voy a sumarme a esa pregunta. ¿Se puede, por ejemplo, mandar una fotografía de los archivos? Sí, lo que pasa es que la idea, ¿cierto?, es que esto es para la postulación online, ¿sí? Online, sí. El archivo que ustedes descargan desde el CERVEL
se descarga en un PDF, ¿ya? Probablemente el root tengan que sacarle foto, ¿cierto? Y a la foto, al carnet también deban sacarle foto. Efectivamente, es posible subirlo en cualquier formato, pero van por separado. De hecho, están las opciones para ingresar cada uno de los archivos adjuntos que se piden. Perfecto. Cristian Fuentes pregunta, en caso de adjudicarse el proyecto para una actividad sociocultural en diciembre, ¿esta podría posponerse si es que la normativa de gobierno no permite realizar alguna actividad pública en espacios abiertos, por ejemplo? Sí, tenemos que estar atentos justamente a las condiciones, ¿cierto?, que se vayan presentando en el camino. Hay algunas comunas que están avanzando hacia el desconfinamiento, pero de todas maneras hay restricciones. Ya tenemos que estar atentos a eso. Eh, por lo tanto, efectivamente, ahí hay un proceso de seguimiento que se realiza una vez que los proyectos se adjudican para ir tomando la decisión también de si hay que generar cambios o no. ¿Ya? El año pasado, en la misma fecha de ejecución del proyecto, estuvimos con el estallido social y por lo tanto hubo que hacer algunos ajustes, ¿cierto? Y se fueron revisando entre la organización, el Departamento de Organizaciones Comunitarias y nosotros fuimos informando de esos cambios a control para que a la hora de rendir, ¿cierto?, fueran consideradas esas situaciones. ¿Ya? Tú me habías preguntado y creo que es importante decirlo, la, el proceso de postulación termina el 24, ¿cierto?, de agosto a las 5 de la tarde. La semana siguiente comienza el proceso de evaluación y los resultados van a estar el día 2 de septiembre. El día 2 de septiembre y se publican a través de la web y no hay apelación, ¿ya? Los proyectos que quedaron fuera, ¿cierto?, dada la pauta de evaluación, quedan fuera y no hay posibilidad de adjudicar, o sea, perdón, de apelar, porque el número de organizaciones depende finalmente del monto que hay, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco hay un número determinado de organizaciones que se adjudiquen, sino que depende de la calidad de los proyectos que se presenten, ¿ya? Y después, ¿cierto? El día, estimamos nosotros que el 23 de septiembre se debiera entregar el cheque con los fondos, ¿ya? El cheque, que es súper importante también que las organizaciones lo sepan, se los entregamos a las organizaciones, el presidente de la organización, que es el representante legal, tiene que firmar la recepción y un convenio de colaboración, y el cheque debe ser cobrado por el tesorero, tesorera y el presidente o presidenta de la organización. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que exista la vigencia de la organización. ¿Ya? Perfecto. Para los que se vienen integrando a nuestra fanpage municipal, les comentamos que estamos con César Guzmán, el jefe de organizaciones comunitarias de nuestro municipio. Estamos explicando y conversando acerca de estos fondos llamados Con Todas las Organizaciones, que es un programa municipal de mejoramiento vecinal donde organizaciones sociales pueden presentar proyectos y ser financiados, digamos, con estos fondos municipales. César, Gavino Arriagada me hace una pregunta, yo no la entiendo, así que quizá tú sí. Como CAS, como Bien. Centro de Acción Social, ¿Sí? ¿puedes postular para implementación movible? Ahí me pilló. Sí, sí, por Cuéntame qué es ejemplo, eso eh, sí, yo me imagino que se refiere a equipamiento, por ejemplo, equipos de amplificación, por ejemplo, mesas, sillas, toldos, que son elementos propios de una organización. Ahí lo importante, porque lo decíamos desde el inicio, cuando se postula, eh, para ese tipo de proyectos se requiere del respaldo de una organización que tenga sede, ¿ya? Porque en estricto rigor los implementos y el equipamiento no pueden ir a la casa de un particular, ¿ya? No puede haber inversión en un lugar de un particular, por lo tanto en ese caso es importante que Gavino sepa que tiene que tener, ¿cierto?, el respaldo de una organización que cuente con una sede para que se entienda que ese equipamiento es parte de un equipamiento comunitario. Perfecto. Bueno, los vecinos
Ya saben que tienen que ingresar a www.pintana.cl y descargar las bases de postulación. ¿Con qué tipos de preguntas se van a encontrar los vecinos, César, si pudiéramos asesorarlos un poco en ese proceso de postulación? Sí. No, se quedó ahí Yo te pegado, no escucho, entendí bien, ¿ah? Pero te lo repito. ya. Pero Dale. los equipos, tanto de adulto mayor como de organizaciones comunitarias, ya, Ya, me di cuenta que estamos con un desfase importante, así que te voy a hacer la pregunta otra vez de manera ahí cortita. sí, De manera cortita, que dice relación con qué tipo de preguntas se van a encontrar los vecinos en la postulación. Si podemos asesorarlos quizá con algunas preguntas clave. sí, ya, eso sí, ya. Ah, correcto. Sí, sí, por ejemplo, más que preguntas claves, lo que se les pide, ¿cierto?, es que se identifique la situación que es necesario intervenir, ¿ya? O sea, cuál es el problema o cuál es la propuesta que se está haciendo y que eso efectivamente se justifique, ¿ya? También, ¿cierto?, además del problema, presentar una buena propuesta de solución al problema que se entiende que es el proyecto mismo, ¿ya? Lo otro que es muy importante y que aquí a veces fallan los proyectos, es en la definición de las actividades a realizar. ¿Ya? Es importante que se diga cuántas son las actividades, cuánto dura cada una, cuánto es el recurso que se invierte en cada uno y cuánto, con qué frecuencia, en qué horarios, ya que se describa muy bien eso. ¿Ya? Lo otro que es importante, ¿cierto?, es el factor de cómo participa la comunidad en el proyecto respecto de cómo apoyan, cómo se les consulta, ¿cierto? Cómo se benefician y también, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto que se espera en la comunidad? Ya, dependiendo de cuál sea el proyecto, ¿cierto? Es importante eso. Lo otro que es importante destacar, Daniela, es que también para poder simplificar el proceso, este año no les estamos pidiendo que incorporen las cotizaciones, ¿ya? De los productos, porque finalmente los productos a veces cambian, ¿cierto? Los valores cambian y por lo tanto lo que buscamos hacer en esta ocasión es una proyección de los gastos, ¿ya? Hay una planilla donde van a tener que incorporar, ¿cierto? El tipo de gasto que van a hacer y al final indicar el valor total del proyecto, ¿ya? Y ese es el monto por el cual postulan, ¿ya? Y luego deben describir, ¿cierto?, de manera general, los materiales o los servicios que van a ocupar, ¿ya? Por lo tanto, lo que es necesario, ¿cierto?, es que se describan ahí y se haga una idea general, una proyección de los gastos a realizar. Perfecto, César. Sigamos con las preguntas de nuestros vecinos para que quede todo clarito en esta conversación. Nosotros como agrupación de cuidadores de enfermos funcionamos bajo el alero del CCR. En ese caso, ¿el jefe del CCR debe dar autorización? Mira, lo que pasa es que ahí es importante saber si ellos son una agrupación con personalidad jurídica, ¿ya? Porque si tienen la personalidad jurídica, es aquí. Sí, entiendo que ellos, la agrupación, ¿cierto? Funciona en el espacio del CCR. Efectivamente, lo que se necesita ahí es que el CCR en el anexo 1 diga que es el espacio que ellos ocupan y por lo tanto se requiere un implemento. Así es. Y eso mismo
es para todos los casos, ¿ya? Perfecto. Daniel Creo que Rojas hay algo, pregunta. Dime. sí, lo que pasa es que hay algo súper importante que no lo hemos dicho y que hay que decirlo. Hoy día está en vigencia la ley 21.239 que prorrogó el vencimiento de de las directivas de las organizaciones sociales, ¿ya? Por lo tanto, todas aquellas organizaciones que vencieron entre el 18 de diciembre hasta ahora tienen posibilidad de participar, aun cuando en su certificado diga que están vencidos, ¿ya? Puesto que esta ley permite, ¿cierto?, que se aplace la vigencia de las directivas, ¿ya? Por lo tanto, todas aquellas que vencieron desde el 18 de diciembre en adelante y que no pudieron hacer su renovación de directiva, pueden participar también. Perfecto. Buena noticia también. Daniel Rojas pregunta, ¿qué tipo de construcciones se pueden postular, en nuestro caso, máximo 1 millón de pesos por ser club deportivo? Así es, ellos pueden postular a proyectos desde 350.000 hasta 1 millón de pesos. Todas las organizaciones que no sean juntas de vecinos pueden postular hasta desde 350.000 hasta 1 millón de pesos. Perfecto. La Junta de Vecinos Fe y Esperanza. Estamos en cuarentena, el proyecto exige la obtención de firmas. ¿Puede cambiarse o eliminarse esa exigencia o cambiarse por otro mecanismo de desempate por el riesgo de ir casa en casa? Sí, en estricto rigor hoy día los dirigentes tienen autorización para poder hacer eso. Ya, más bien implica, o sea, tienen permiso solidario, ¿ah? La mayoría y se pueden solicitar. En donde hemos hecho un cambio y más bien hemos generado flexibilidad en el caso de adultos mayores, ¿ya? Pero lo que sí hemos pedido es que los datos que se incorporen en esa ficha, si bien no van con la firma, sean reales porque nosotros vamos a verificar mediante el teléfono de que esos socios estén al tanto de que están apoyando un proyecto, ¿ya? Porque tiene que ver efectivamente con poder esta ficha que aparece, la voy a mostrar ahí, que está en la página web también, ¿cierto? En las bases y en el formulario, implica registrar quiénes son los beneficiarios del proyecto, ¿ya? Y es parte del proceso de evaluación. Por lo tanto, a lo que estamos apuntando, ¿cierto? Es que si hay adultos mayores, ¿cierto?, que son beneficiarios eh, o requieren cierto el apoyo, que sean incorporados, pero que nosotros vamos a verificar esos datos para darle sentido, porque si no, se podrían incorporar los datos y no lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar porque las bases fueron aprobadas así, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer ahora es algunas adaptaciones y ajustes para que o sea, para que podamos presentar el fondo de todas maneras. Sí, también sin duda los vecinos tienen que comprender que estos son fondos públicos, por ende hay que ser minuciosos también con algunos requisitos, entendiendo que estos son dineros de las arcas municipales y que por tanto tienen que ser destinados a proyectos que efectivamente tengan un beneficio a la comunidad. Tengo una pregunta aquí también de Pablo Hinojosa, él está postulando. Somos un club Sí, ya vemos. deportivo. ¿Podemos aliarnos con una junta de vecinos para postular un proyecto? Es buena esa pregunta. Sí, la verdad es que la lógica es que más organizaciones postulen porque en la medida que postulan de manera separada tienen posibilidades uno o el otro, ¿ya? Eh, pero efectivamente, a ver, es un proyecto por organización. Por lo tanto, una organización es la que tiene que hacer de cabeza y presentar los datos. Y esto también tiene que ver con lo que tú acabas de decir, porque al final uno se tiene que hacer cargo de la rendición porque finalmente de no cumplir con eso, esa organización no va a poder postular más a proyectos, ¿ya? Por lo tanto, es un proyecto por una organización. Antes de despedirnos, sé que es súper importante el proceso de postulación, el proceso donde se está llevando a cabo la actividad, pero igual de importante es el proceso de rendición. Y tú también querías darle un momento a ese espacio para comentarnos algunos detalles, Sí. ¿no?
Sí, es súper importante que consideren, ¿cierto?, que el proceso de postulación tiene que ser en el año en curso, ¿ya? Por lo tanto, De el rendición. plazo máximo, ¿cierto? Ya dijimos que la entrega de los cheques debía ser desde el 23 de septiembre aproximadamente, por lo tanto, sí, por lo tanto, desde el 23 de septiembre parte el proyecto, ¿cierto? Y la fecha para rendir es el 11 de diciembre, ¿ya? Esa es la fecha máxima. Por lo tanto, lo que nosotros eh, esperamos, ¿cierto? Es que todas las actividades se realicen y las compras especialmente se realicen antes de esta fecha, ¿ya? Y para eso es importante que consideren algunas cosas. Por ejemplo, que está autorizado según las bases, ¿cierto? Para que en las compras bajo 25.000 pesos se realicen mediante una boleta, pero sobre 25.000 pesos se debe realizar mediante una factura a nombre de la organización, porque recordemos que las organizaciones tienen su propio RUT al cual se les debe facturar. Y por otro lado, en el caso de que se contraten servicios a honorarios, ¿cierto? Se debe pagar la retención y esa retención también se debe rendir. Se deben presentar esos formularios. En las bases de postulación, ¿cierto? Está el anexo número 4, que es el formulario de rendición, que es muy simple de llenar con los datos que hay que incorporar, pero lo importante ahí es que sepan que debe venir con los documentos originales, ¿ya? Son los documentos originales los cuales se deben incorporar. Y lo otro que es importante que lo sepan es que hay algunas restricciones a algunos asuntos que no son financiados por el proyecto. Por ejemplo, los gastos de movilización, por ejemplo, la carga de la tarjeta VIP, o taxi, o colectivo, o flete o benzina. Aunque ahí hay que hacer una salvedad. Cuando se compran materiales, ¿cierto? O implementos, es que se contrata muchas veces el traslado. En ese caso, que va incorporado dentro de la boleta y de la propia factura, no hay dificultades en la rendición. Pero no se puede contratar un flete aparte, ¿ya? Lo mismo respecto de que no se financian gastos para gestiones internas del proyecto, ni tarjetas telefónicas de prepago, ni cuentas de gas o de luz o de televisión por cable o arriendo, ni boletas de teléfonos fijos o de celulares, ¿ya? Para que eso también quede súper claro. Bien, César, entonces vecinos ya lo saben, hay 65 millones de pesos para financiar proyectos comunitarios, para organizaciones sociales. Sin duda van a ser 65 millones de pesos que queremos ver reflejados en la comunidad con buenos proyectos, actividades, campañas, en el fondo donde son los propios vecinos los que generan su realidad en sus comunidades. César, te quería pedir unas palabras de cierre para que les comentes a nuestros vecinos lo que ya me comentaste, por ejemplo, las fechas tope y bueno, motivarlos a que participen Sí. en con todas las organizaciones. Sí, es muy importante, ¿cierto? Esta es una oportunidad que también tenemos que aprovechar y hay que impulsar, ¿cierto?, la creatividad en esta situación de pandemia en la que estamos. Los equipos de la municipalidad les pueden asesorar, los pueden acompañar para postular y que quede súper claro, ¿cierto?, que el plazo termina el 24 de agosto a las 17 horas, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online. Así que los invitamos a que se sumen, a que participen, a que se organicen, ¿cierto? Y puedan presentar sus proyectos. Muchas gracias, César Guzmán, jefe del Departamento de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad de La Pintana. Quiero pedirles también a los vecinos que estén viendo esta entrevista que la compartan, sobre todo a los dirigentes sociales, de toda índole de nuestra comuna, porque esta es información importante, son recursos, no son pocos recursos, donde pueden hacer realidad algunos proyectos, ideas, todo lo que sirva para mejorar el entorno de nuestra comunidad.
Gracias, César. Recordarles, vecinos, cualquier Así duda, es. organizacionescomunitarias@pintana.cl, este programa de mejoramiento vecinal 2020 llamado con todas las organizaciones, está ya en proceso, solo tienen que ingresar a www.pintana.cl y postular. Muchas gracias César, y nos vemos en una nueva entrevista aquí por nuestras pantallas de nuestra fanpage municipal y por Pintana TV.